De esta manera damos inicio a la unidad 2 con la lección 1, que se denomina costos fijos y costos variables. Muy bien. Según lo que vimos en la unidad 1, vamos a un pequeño repaso, ¿verdad? Lo que hemos visto en la unidad 1, hay muchas clasificaciones de costos, ¿verdad? Pero las que tratamos son dos grandes clasificaciones, las cuales son, en primer lugar, según el área donde se consumen o se generan, ¿verdad? Y eso es de acuerdo con la función en que se incurre. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a esta clasificación, o sea, según el área donde se consume o se genera, ¿sí?, o la función en la que incurren, los costos pueden ser costos de producción, ¿sí?, costos de distribución, costos de financiamiento y costos de administración. Habíamos dicho que el costo de producción son todos aquellos costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Los costos de distribución, justamente como su nombre lo dice, son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el cliente o el consumidor final, ¿verdad? Los costos de administración son todos aquellos costos, ¿verdad?, generados en las áreas administrativas de la empresa. En este caso, los costos se denominan gastos, ¿sí? Así como habíamos dicho, ¿sí?, que a partir de la producción, ¿sí?, hasta cuando el producto pasa por todo el proceso de producción, del embalaje y llevar hasta la bodega, hasta el depósito, ¿sí?, para luego salir para la distribución, hasta ahí, hasta el depósito o la bodega, todo es costo. Y a partir de ahí se convierte en gastos, ¿verdad? Todo lo que es distribución, administración, ¿verdad? Luego están los costos de financiamiento, que son los que se generan por el uso de recursos de capital, ¿sí? Muy bien. Y la otra gran clasificación, ¿sí?, es de acuerdo con su comportamiento, o sea, con relación al volumen de actividad, es decir, la variabilidad que tiene, ¿verdad?, justamente, ¿sí?, los costos en base a si es de producción, si tiene que ver con la producción o son independientes de la producción. Y en este caso, de acuerdo con el comportamiento o de acuerdo con el volumen de la actividad, se clasifican los costos en costos fijos y costos variables. Muy bien. Entonces vamos al inicio. ¿Qué son, explicando, ¿verdad?, qué son los costos fijos? ¿Sí? Los costos fijos justamente se refieren a todos aquellos costos que permanecen constantes independientemente de la actividad de la empresa, ¿sí? O sea, no dependen de la producción, en pocas palabras. Es independiente a la productividad de la empresa, ¿sí? Se puede llamar también costos de mantener la empresa abierta. Se produzca o no, se venda o no, sí o sí deben ser solventados por la empresa. En pocas palabras, los costos fijos, como su nombre lo dicen, son aquellos costos que permanecen, que hay que pagar durante un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Y que hay que pagar, se produzca o no, se venda o no. Hay que cumplir con esos costos, ¿sí? Y son totalmente independientes, volvemos a repetir, a la producción, ¿sí? No tienen nada que ver con la producción, ¿sí? Los costos fijos se suelen presentar a lo largo de un periodo, como ya me dijimos recién, ¿verdad? A lo largo de un periodo determinado de tiempo y no dependen del nivel de producción. Es lo que estuvimos diciendo recién, ¿verdad? A mayor o menor producción, el costo fijo total de una empresa siempre se mantiene estable. Y aquí a una aclaración, no es que el costo sea que significa que se pague siempre el mismo monto, sino que es un costo que permanece constante a lo largo del año, que significa que todos los meses hay que pagar, ¿sí? Puede ser un poquito mayor, un poquito menor, ¿sí? Pero hay que pagar, ¿sí? Como el caso del agua, la luz, el alquiler, los seguros, ¿sí? Entonces, esos son los costos fijos. Justamente,
La idea de costo se utiliza para nombrar el desembolso económico que se lleva a cabo para adquirir o mantener un producto o un servicio. Algo fijo, por otra parte, tiene estabilidad o es invariable, ¿sí? Como dice aquí, ¿verdad? Los costos fijos se asocian a la estructura de la empresa por lo general, ¿verdad? Este tipo de costos implican gastos periódicos. Pueden ser gastos mensuales, pueden ser gastos anuales, que pueden, ¿verdad? Preverse, ¿sí? A lo largo del periodo. Los costos variables, como su nombre lo sugiere, varían con mayor frecuencia y son más sensibles a los cambios en la producción de la firma. Justamente a continuación, vamos a estar viendo justamente de qué se trata, un ratito, de estos costos variables, ¿sí? O sea, los costos fijos son costos, ¿verdad? Que tienen que ver con los gastos periódicos de la empresa, que puede ser, como dijimos aquí, mensual o anual. Y tiene que tener un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Y uno tiene, como vuelvo a repetir, son costos, ¿verdad? O gastos que debemos hacer sí o sí, se produzca o no se produzca, se venda o no se venda, ¿sí? Y acá justamente hay un dibujito de qué son, aquí hace referencia a los costos fijos, ¿ven? El agua, el teléfono, ¿verdad? La electricidad, los gastos de internet, de televisión, si tenemos cable, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? Como dice su nombre, aquí los costos se suelen cancelar de manera mensual y pueden modificarse con el tiempo según las necesidades y la situación de la empresa. Los costos fijos varían de acuerdo a la cantidad de empleados, el tipo de empresa o según los bienes o servicios brindados, pero no por eso deben ser considerados costos variables. O sea que no hay que confundir la palabra de costos variables, de la variabilidad, ¿verdad? Con la palabra fijo, ¿sí? El costo fijo puede variar de monto, como dije hace rato, ¿verdad? Eso no significa que sea, porque decimos que es costo fijo, tiene que ser un mismo monto todo el año. No, eso puede variar, ¿sí? Puede variar totalmente, ¿sí? Pero es algo que debemos pagar sí o sí, ¿sí? Sí o sí, como dijimos recién, se produzca o no se produzca, se venda o no se venda. Tenemos que hacer frente a esos gastos, ¿sí? Muy bien. Un ejemplo clásico, ¿verdad? De los costos es el alquiler, que puede sufrir reajustes en determinados momentos y aún seguir perteneciendo al grupo de los costos fijos. Justamente como dice aquí, ¿verdad? Ya que tales ajustes no estarán relacionados a las oscilaciones en la producción de la empresa. O sea que, vuelvo a repetir, el hecho de que el monto, ¿verdad? De algo que tenemos que pagar de manera mensual, ¿sí? Varíe, ¿sí? Como el alquiler, por ejemplo, o por ejemplo un seguro que se reajusta a lo mejor a mitad de año. Eso no significa que porque varió el precio no se va a llamar ya costo variable, no, ¿sí? El hecho de que sea variable o no depende de que dependa, o sea, que tenga que ver con la producción, que sea proporcional o no a la producción. Entonces, el término fijo no significa que tiene que ser un monto fijo todos los meses, sino que es algo con lo cual es un monto que tenemos que sí o sí hacer frente, pagar, ¿sí? Sí o sí. A eso es lo que se refiere al referirse a costos fijos, ¿sí? Y que no tiene que ver con la producción. Eso es algo que tienen que saber muy bien. Algunos ejemplos de costos fijos, entre ellos están los impuestos inmobiliarios, los servicios públicos, electricidad, agua, ¿sí? De la empresa. Justamente en un rato vamos a ver el tema de electricidad sobre todo, ¿verdad? Y también puede ser el agua. En algunos casos, ¿verdad? Justamente más adelante vamos a ver, pueden ser considerados también costos variables. Sí, ¿verdad? Obviamente, si por ejemplo se utiliza la electricidad, obviamente, en una empresa, en la parte fabril, en la fábrica, donde están las maquinarias y dependen de la electricidad. Cuanto más trabajen las máquinas, cuanto más producción haya, más electricidad se consume. Entonces, en ese caso la electricidad pasa a ser costo variable, ¿sí? Entonces, después vamos a ver eso, ¿sí? Pero inicialmente, dentro de lo que es ejemplo de costo fijo, están los servicios públicos, electricidad, agua, impuestos inmobiliarios,
alquiler de los inmuebles, oficinas, depósitos, ¿sí? Los seguros, los materiales de la oficina, los servicios de internet, mano de obra indirecta, que no interviene directamente en la producción, ¿sí? Personal de vigilancia, gastos administrativos, honorarios profesionales, sueldos de altos directivos, salarios de empleados, administrativos, etc. ¿Sí? Transportes. Todo eso, ¿sí? Son costos fijos. ¿Ok? También están los tributos, que pueden ser las licencias, las tasas municipales, las depreciaciones de activos, amortizaciones de deudas e intangibles, mantenimiento de instalaciones, contribuciones. Todos estos son costos fijos. ¿Por qué? Porque no dependen de la producción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos decir de los costos fijos. Espero que se les haya quedado claro el concepto de lo que es el costo fijo. Ahora vamos a ver lo que son los costos variables. Como su nombre lo dice aquí, son los costos que varían en forma proporcional. ¿Sí? Están en función al nivel de producción o actividad. Son los costos por producir o vender. ¿Sí? Los costos variables, también conocidos como coste variable, son aquellos costos que varían de acuerdo con la producción que se desarrolla en una empresa u organización, es decir, con la cantidad de bienes o servicios que se estén produciendo. En pocas palabras, si queremos resumir lo que dice aquí, los costos variables son aquellos costos que están directamente proporcional a la producción de una empresa. ¿Sí? Muy bien. El costo variable se modifica según los volúmenes de venta o el nivel de actividad de la empresa. El costo variable aumenta cuando aumenta la producción y disminuye cuando está disminuyendo. ¿Sí? O sea, mayor producción, obviamente, tenemos mayor costos variables. ¿Sí? Y si a menor producción, obviamente menor costo variable. Por ejemplo, una empresa logística amplía su flota de camiones, necesitará más combustibles. ¿Sí? Necesitaremos más combustibles. Entonces, en ese caso, los gastos del combustible pasa a ser un costo variable, obviamente. Mientras mayor sea el volumen de producción, mayores y más diversos serán los costos variables. El manejo adecuado que una empresa tenga respecto al costo variable convertirá a dicha organización en una más o menos competitiva respecto a sus competidores. Con el tiempo, los costos variables pueden estabilizarse y ser controlados. ¿Sí? Muy bien. Cuanto más produzca la organización, eso está claro, más costos variables deberá pagar. Por ejemplo, más empaquetado de productos o más materias primas. En definitiva, y a diferencia de los costos fijos, los costos variables varían según la cantidad de unidades producidas. ¿Sí? Eso está más claro imposible. Bueno, entonces, la diferencia fundamental entonces es que los costos fijos son aquellos costos, ¿verdad? Que se tienen que pagar, ¿sí? Durante un periodo de tiempo, pueden ser anuales, mensuales, ¿sí? Y que no tienen relación a la producción de la empresa, ¿sí? No dependen del nivel de producción de la empresa. ¿Sí? Y en contrapartida, los costos variables, sí, son aquellos costos que varían en forma proporcional a la producción de la empresa. Muy bien. Una importante aclaración, que justamente eso es lo que se dije hace rato, ¿verdad? Que la energía eléctrica, aunque se suele clasificar como un costo variable, forma parte de un grupo de gastos que se encuadra dentro de las dos categorías. Hay la parte variable, que se refiere a la energía consumida en la producción, en la planta fabril, ¿verdad? Pero también la parte fija, los sectores administrativos de la empresa, ¿sí? Por ese lado, ¿sí? Toda esa parte del sector administrativo de la empresa, la electricidad es considerado costo fijo, ¿sí? Y por otro lado, en lo que es la producción, ¿sí? En la parte de la producción, toda la parte fabril, la electricidad es considerada un costo variable, ¿sí? O sea que si ustedes se les ponen en algún momento, ¿sí? Que la electricidad se les cita como un costo fijo, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Pero también si se les cita en la parte de costos variables, también es correcto, ¿sí? O sea que se tiene que hacer una aclaración, especialmente cuando es costo variable,
sobre todo, que eso quiere decir que es parte de la producción de la empresa. O sea, que se refiere a la electricidad que se utiliza en la parte de la producción, básicamente. ¿Ok? Muy bien, algunos ejemplos de los costos variables están la materia prima directa, o sea, aquello con lo cual se fabrica el producto directamente, ¿verdad? Como por ejemplo, si vamos a producir silla, la madera. La madera es la materia prima, por ejemplo. ¿Sí? Si vamos a elaborar prendas, ¿sí? La tela, el cierre, los botones, son la materia prima directa, ¿sí? Después están los insumos directos, ¿sí? Materiales generales, ¿sí? Mano de obra directa, envases y embalajes, los combustibles y recursos energéticos, ¿sí? Costos de distribución, proveedores externos, comisiones de vendedores. Aquí, por ejemplo, importante aclarar, la parte que es comisiones de vendedores son costos variables. Y la parte, si por ejemplo el vendedor tiene salario fijo, aparte del salario fijo, el salario fijo es un costo fijo, ¿sí? No se confundan. Porque la parte de salario fijo viene a formar parte de gastos administrativos, ¿sí? La parte de comisiones de vendedores son los costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependen directamente del nivel de producción. O sea, si se produce más, ¿sí? Los vendedores van a tener que vender más, ¿sí? Si se produce 100 pares calzados, los vendedores van a vender los 100 pares calzados y van a comisionar sobre eso, ¿sí? Por la parte fija, salario fijo que tengan, eso es costo fijo, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí es lo que podemos decir, ¿verdad? Sobre todo lo que es el tema de costos fijos y variables, que es lo importante que ustedes aprendan, ¿sí? A determinar eso, ¿sí? La diferencia entre lo que es costo fijo y costo variable. Muy bien. Entonces, y ahora lo que podemos hacer es, vamos a ver un poquitito esta partecita, análisis y control de costos fijos y variables. La diferencia entre los costos fijos y variables puede ayudar a determinar el punto de equilibrio o el punto en el que comenzarás a tener un beneficio, ¿sí? Otra forma de analizar la naturaleza de un costo fijo respecto a un costo variable es que el primero, o sea, el costo fijo, ¿verdad? Se vincula al tiempo más que a los niveles operativos, a diferencia del costo variable que se mueve apenas cambian los niveles de operaciones. Por ejemplo, los alquileres, ¿sí? O rentas se pagan periódicamente, independientemente de que haya o no producción o prestación de servicio, ¿sí? Y justamente en la primera parte donde habíamos hablado sobre el tema de la diferencia entre costos fijos y variables puede ayudar a determinar el punto de equilibrio. ¿Se acuerdan nuestra formulita? ¿Sí? Tenemos que identificar cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. ¿Por qué? ¿Se acuerdan nuestra formulita de punto de equilibrio? La formulita era costos fijos dividido precio de venta menos costos variables. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que aprender bien a diferenciar nuestros costos variables unitarios y los costos fijos totales de la empresa para poder sacar nuestro punto de equilibrio, ¿sí? Sumamente importante, ¿sí? Y justamente, y esta parte es parte de todo lo que estuvimos diciendo, ¿sí? Estuvimos diciendo recién sobre los costos fijos y los costos variables. Entonces, lo importante, que nosotros tengamos muy en cuenta aquí es saber diferenciar los costos fijos de los costos variables, ¿sí? ¿Ok? Entonces, volvemos a repasar. Los costos fijos son los que no dependen de la producción y se pagan de manera periódica, ¿sí? Y los costos variables dependen directamente o son proporcionales al nivel de producción de una empresa, ¿sí? Aquí nada más que algunas recomendaciones, sugerencias, como manejarse con los costos fijos o costos variables. Una forma de ayudar a mantener los costos bajo control es evitar la asunción de los costos fijos, ¿verdad? O sea, si ustedes van a ser emprendedores, son como las recomendaciones de cómo manejarse frente a los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice, si vos querés tener bajo control los costos, ¿verdad? Justamente los costos de tu empresa es que
tenés que evitar que uno asuma totalmente los costos fijos por completo, ¿sí? O convertir costos fijos en costos variables. Práctica que se puede lograr esto mediante la subcontratación y el pago a destajo o por horas. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que analizar algunas operaciones de nuestro negocio que demandan la presencia de empleados a tiempo completo y cuáles pueden ser cubiertas por personal pagados por horas, ¿sí? Justamente, porque acuérdense que los costos fijos, ¿sí? Se produzcan o no, se vendan o no, hay que pagar, ¿sí? Habíamos dicho que los salarios, ¿verdad? La parte administrativa, ¿sí? De todo el personal, es un costo fijo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos empezando, contratamos personas, ¿verdad? Y tenemos que estar pagando salarios, sí o sí, en forma permanente, ¿sí? Sea que nosotros produzcamos o no vendamos, igual tenemos que pagar los salarios. No es que podemos dejar de pagar un mes, otro mes pagar, otro mes no pagar, no podemos hacer eso. Entonces lo que tenemos que hacer, acá lo que justamente está sugiriendo de que analicemos aquellas áreas que dependen sí o sí, ¿verdad? Que tengan realmente personal a tiempo completo, entonces ahí contratemos. Y aquellas áreas donde podamos depender del personal o que no requiera que el personal esté todo el tiempo, entonces que subcontratemos personas, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo y que paguemos por hora, ¿sí? Eso es lo que está recomendando aquí, ¿sí? Bueno, como dice acá también, el tema al alquiler, que es otro tema de costo fijo, ¿verdad? Se pagan por áreas, podrías considerar un espacio más pequeño, por ejemplo, valorar las coberturas de las pólizas de seguros, ¿verdad? Posiblemente hayan equipos o maquinarias sobrevalorados, ¿verdad? Pensar además en la revisión de las cuentas de los impuestos de propiedad, con la mirada puesta en la disputa si sientes que la evaluación es errónea, ¿sí? O sea, pocas palabras, aquí lo que me está diciendo ustedes es que cuando tengan un emprendimiento, tienen que cuidar, ¿verdad? Justamente tienen que saber también analizar estos costos fijos y costos variables, ¿sí? Y que el error que suelen cometer muchos emprendedores es que quieren asumir totalmente los costos fijos solos, ¿sí? Cuando empiezan, ¿verdad? Ni bien tienen un poquito de éxito, y empiezan a contratar mucha gente, ¿verdad? Y entonces eso se convierte en una carga pesada para el emprendedor. Entonces hay que cuidar. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar qué áreas lo que necesitan sí o sí, ¿verdad? Tenemos que evitar asumir totalmente los costos fijos solos y ver qué áreas son las que se necesitan sí o sí personal todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí contratemos personal. O si no, directamente, sí, aquellas áreas donde no se necesite todo el tiempo personal, entonces contratemos por hora, obviamente, y entonces paguemos solamente por hora, ¿sí? Eso es lo que dice aquí. Y bueno, esto es lo que podemos dar sobre todo lo que es costos fijos y costos variables, ¿sí? Y después les dejo este cuadro para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Aquí justamente están los costos fijos, los costos variables, ¿verdad? Es bien ilustrativo, conforme a lo que vimos, ¿verdad? Aumentan o disminuyen de forma directamente proporcional a las ventas, ¿sí? A la producción y a las ventas. Y los costos fijos, sin importar el volumen de ventas, ¿verdad? O de producción, se mantienen estables, o sea, son fijos, en pocas palabras. Por eso se representan normalmente los costos fijos como algo lineal, fijo, ¿sí? Muy bien. Con esto terminamos esta primera lección entonces sobre costos fijos y costos variables. Espero les haya quedado claro. Ahora vamos a dar la segunda parte, ¿sí? La lección 2 de esta unidad 2, ¿sí? Que se denomina componentes del costo de producción, ¿sí? Pues aquí lo que vamos a estar viendo entonces, cómo está conformado el costo de producción, qué partes conforman el costo de producción, ¿sí? En primer lugar, entonces vamos a empezar esta lección recordando qué son los costos de producción, ¿verdad? Son los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en procesos terminados. ¿Ya? Justamente, como su nombre lo dice, ¿verdad? Los costos de producción son aquellos costos, ¿verdad? En los cuales incurrimos al producir un bien, ¿verdad? O un producto.
valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, son aquellos costos en los cuales se incurren durante el proceso, ¿verdad?, de fabricación o producción. Esos son los costos de producción. ¿Cómo está compuesto el costo de producción? ¿Cuáles son los componentes del costo de producción? Entonces están los materiales, ¿sí? Los materiales directos e indirectos, la mano de obra directa e indirecta, y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Vamos a ir viendo un poquito cada punto. Entonces, estos tres puntos son los componentes del costo de producción. Los materiales, que pueden ser directos e indirectos, los manos de obra, que pueden ser directa e indirecta, los costos indirectos de fabricación. Justamente esta parte de materiales indirectos y manos de obra indirectas también entran dentro de lo que son los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Empezamos con los materiales directos. ¿A qué se refieren los materiales directos? Son aquellas materias primas que permiten identificar de qué está hecho el artículo, ¿verdad? Fácilmente se asocian con este, o sea, con el artículo, y representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. En pocas palabras, son aquellas materias primas que se pueden identificar dentro del producto. Eso es en pocas palabras. Por ejemplo, la madera aserrada que se utiliza en la fabricación de un mueble. ¿Está bien? Este es un ejemplo de los materiales directos. Luego están los materiales indirectos, ¿sí? Hemos dicho que los materiales se clasifican materiales directos e indirectos. Vimos recién el material directo y ahora vemos el material indirecto. Son aquellas materias primas que intervienen en menor proporción en la conformación del artículo o del producto. Normalmente su costo es poco representativo. Ejemplo, el pegamento usado para construir un mueble, los aceites y lubricantes utilizados en las maquinarias para cortar las maderas. ¿Ven? Entonces, esos son los materiales indirectos, ¿sí? Nosotros, los materiales indirectos, como su nombre lo dice, intervienen, ¿verdad?, de manera indirecta, ¿verdad?, o en menor proporción, en la producción de un artículo o de un producto, ¿sí? Entonces, los materiales directos son aquellos, vamos a repasar un poquito, los materiales directos son aquellas materias primas que se pueden identificar dentro del producto, ¿sí? Y son los que definen el producto, en pocas palabras, ¿sí? Y los materiales indirectos, como su nombre lo dice, son los que no intervienen de manera directa en el producto, ¿verdad? Pero, o sea, forman parte, pero en menor proporción, ¿verdad?, del artículo o del producto terminado. Volvamos al ejemplo de lo que es, por ejemplo, si vamos a hacer un artículo de madera, o sea, un trabajo de carpintería, ¿verdad? ¿Cuál es el material directo? La madera, ¿sí? Y el material indirecto viene a ser los pegamentos, como es aquí, el pegamento, los aceites y lubricantes que se utilizan también para las maquinarias, ¿verdad? Esas maquinarias que ayudan para hacer los cortes de las maderas, ¿sí? Luego está la otra parte, el otro componente del costo de producción, que es la mano de obra, ¿verdad? La mano de obra, ¿qué es? Es el esfuerzo físico-mental, ¿verdad?, de los empleados en la fabricación de un producto. O sea, es el esfuerzo físico-mental que se emplea, mejor dicho, en la fabricación de un producto, ¿sí? Esa es la mano de obra. Es aquella, justamente hemos dicho que la mano de obra puede ser directa e indirecta, ¿sí? Sabemos que la mano de obra directa es aquella que justamente interviene de manera directa en la fabricación o elaboración del producto. Como su nombre dice aquí, es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado que pueda asociarse con el producto, ¿verdad? Y que representa un importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. Ejemplo, el trabajo de los operadores de la maquinaria en una empresa de manufactura se considera mano de obra directa. Persona que pule la madera y ensambla el mueble, esos son manos de obra directa, ¿sí? Luego está la mano de obra indirecta, es aquella que está involucrada en la fabricación de un producto, ¿verdad? Pero que no se considera, que no interviene de manera directa. Está involucrada,
en la fabricación de un producto, ¿verdad? Pero no de manera directa. La mano de obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación, que es lo que les expliqué cuando estaba citando los componentes del costo de producción. Por ejemplo, ¿verdad? El supervisor de planta, el jefe de turno en la mueblería, ¿verdad? Ellos son también parte de la mano de obra indirecta, ¿sí? Porque están ahí, no intervienen de manera directa, pero, ¿verdad? Están dentro de lo que es, ayudando, ¿verdad? Cooperando para la elaboración del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el supervisor tiene que estar controlando que todo se haga de manera correcta, ¿sí? Entonces, esa es la mano de obra indirecta. Después están los costos indirectos de fabricación. Representan aquellos desembolsos incurridos en el proceso productivo que no pueden ser asignados directamente y atribuidos a cada unidad de producción, proceso productivo o centro de costes. No obstante, son indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la fábrica en condiciones de operar normalmente, ¿sí? O sea, en pocas palabras, ¿sí? Son aquellos desembolsos en los cuales se debe incurrir, ¿sí? Para que continúe la producción, ¿sí? Para que continúe la producción, ¿sí? Pero que no se pueden atribuir de manera directa al producto. ¿Mm? O sea, no podemos identificar, cuando tenemos nuestro producto, nosotros no podemos identificar directamente de qué costos indirectos está hecho este producto, ¿sí? Podemos ver la madera, podemos ver los clavos que se utilizaron, o se puede ver hasta el pegamento, ¿sí? Pero no podemos ver, por ejemplo, no podemos ver el trabajo del supervisor de planta, no podemos ver el trabajo del jefe de turno, ¿sí? No podemos ver el trabajo de la secretaria de la fábrica, ¿sí? Entonces, pero todos son importantes e imprescindibles para que se haga el trabajo de producción, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación se encuentran conformados por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos costes indirectos de fabricación, cuyos ejemplos pasamos a detallar. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, otros ejemplos de costos indirectos de fabricación, aparte de lo que ya vimos, la mano de obra indirecta, ¿verdad? Los materiales indirectos también se suman, por ejemplo, el mantenimiento de las maquinarias, las herramientas, los vehículos, los cargos fijos como la depreciación, los seguros, impuestos, alquileres, ¿sí? De la parte de producción, de la planta edilicia, de las maquinarias, ¿verdad? También, por ejemplo, el alumbrado, todo lo que utilicemos, tipo la calefacción, alumbrado, costo de departamento de servicios especiales, ¿verdad? Por ejemplo, los departamentos de compra, de recepción, de almacén, contabilidad de costos, cafetería, ¿verdad? Los costos varios de carga fabril, como por ejemplo los costos adicionales por productos defectuosos, los desechos de producción, todo, entre otros. Todos esos son considerados costos indirectos de fabricación, ¿sí? Y quiero que se fijen un poquito en este cuadro de costo de producción. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De un cuadro de costos de producción. Quiero que se fijen un poquito aquí. Elementos del producto, ¿sí? Está el producto, aquí está en la columna materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y costos total de producción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces aquí hablamos de, ¿verdad? Aquí estamos viendo los tres componentes del costo de producción. Los materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Aquí están adentro la mano de obra indirecta también y los materiales indirectos también, ¿sí? Entonces vamos viendo. Aquí está ¿cómo se dice? El rubro. Madera de roble es considerado un material directo, era $150.000. Madera de pino, $110.000, ¿sí? Y se lleva la columna de costo total. Se lleva total, costo total de producción, acá 150.000 y 110.000. Después dice pegante, que es ¿cómo se dice? El pegamento.
es un costo indirecto de fabricación. ¿Se dan cuenta? Está dentro de lo que es el material indirecto, ¿sí? Entonces, un costo indirecto de fabricación. Tornillos también, ¿verdad? Un material indirecto, ¿sí? Y se lleva acá la columna del total, de los costos totales. Cortadores de madera, se refieren a las personas que cortan las maderas, ¿sí? Entonces, son manos de obra directas, ¿se dan cuenta? Ensambladores de mesas, $190.000, también mano de obra directa. Los lijadores también, mano de obra directa, porque intervienen de manera directa en la producción de estos productos, ¿sí? Muy bien, entonces se lleva la columna de costos totales, se arrastra 180, 190 y 170.000, ¿se dan cuenta? Supervisor, en cambio aquí, supervisor, portero, ¿verdad? Ya no intervienen de manera directa en la elaboración del producto, pero también son manos de obra indirectas. Entonces pasan a formar dentro de lo que es la columna de costos indirectos de fabricación. ¿Se dan cuenta? $20.000, $10.000. Después el arriendo de la fábrica, o sea, el alquiler en sí. El costo fijo, pero es considerado un costo indirecto de fabricación, ¿sí? $70.000. Luego están los servicios generales de la fábrica, 20.000, y depreciación del equipo de la fábrica, 21.000, ¿sí? Acá estas son las sumatorias por columna. Tenemos materiales directos, 260.000, 540.000 de mano de obra directa y 140.800 de costos indirectos de fabricación. Un total de 942.000, ¿verdad? Del costo de producción. De esto, por lo visto, son muebles hechos en madera de roble y de pino, ¿verdad? Y miren a continuación, el ejemplo de costos es lo mismo, esto mismo, pero, ¿sí? Ya se le agregan otros rubros. Quiero que se fijen. Acá, por ejemplo, este está es la misma información, solo que está colocado de otra manera, ¿verdad? Se está en forma de columnas, ahora está en forma de filas, ¿sí? Entonces los materiales, ¿sí? Los materiales directos e indirectos, acá está unificado, materiales directos e indirectos, está la madera de roble, madera de pino, pegamento, tornillos. ¿Se dan cuenta? Todito eso da un total de 261.800. Luego está aquí la mano de obra directa e indirecta, está unificada, cortadores de madera, ensambladores de mesa, lijadores, supervisor, portero, 570.000, ¿sí? Igualmente es válido, yo le estoy haciendo las dos muestras para que vean que aunque se presenten de las dos maneras, se pueden presentar de las dos maneras la información, de manera separada. Por un lado, la mano de obra directa, y el resto de la mano de obra indirecta va a la parte de costo indirecto de fabricación. Después están los materiales directos, también por un lado, y todo el resto de los materiales indirectos se va a la parte de costo indirecto de fabricación. O se puede unificar así: materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta, que está aquí. Estos son cortadores y ensambladores, son mano de obra directa, lijadores también, y supervisor y portero son mano de obra indirecta, ¿verdad? Entonces, en mano de obra tenemos total 570.000. Y luego están los otros, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Acá habla de arriendo de la fábrica, 70.000, el alquiler de la fábrica. Servicio general de la fábrica también era 20.000, ¿sí? Arriendo de la oficina, 18.000, ¿verdad? 16.000. Salario de oficina, 80.000. Depreciación del equipo de fábrica, 21.000. Y depreciación del equipo de oficina, 8.000. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estos son costos indirectos de fabricación. Pero, atiendan bien. Aquí, por ejemplo, agregaron lo que es el arriendo de oficina y los salarios de oficina. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto da un costo total, ¿sí? Anteriormente era solamente de fábrica, pero también están los de oficina, la parte de salario de oficina y arriendo de oficina, que son costos fijos de las oficinas, no de la parte fabril, también se consideró dentro de lo que es el cuadro de costos general. ¿Ok? Entonces eso da un total de 215.000. ¿Ok? Entonces, en lo que es el costo de producción, no se incluye arriendo de oficina y salario de oficina, ¿sí? No se incluye. Solamente todo lo concerniente, ¿sí? Estos dos se obvian en este cuadro. ¿Por qué? Porque este es el cuadro de costo de producción, costo total de producción. Y este es el costo total de la empresa. Este es un cuadro de costo total de la empresa.
donde está la materiales, mano de obra, los costos indirectos de fabricación y otros costos. Por eso acá se puso otros nomás, no se puso costos indirectos de fabricación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque metieron también la arriendo de oficina y salario de oficina. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro de costos totales. Y el otro es el cuadro de costos de producción. ¿Ok? Que tienen que saber diferenciar eso. ¿Está bien? Y bueno, como dice aquí, justamente se hizo aclaración, este último cuadro es el cuadro de costos donde se resumen los costos de producción y se le suman los costos administrativos, el alquiler de oficina, los salarios de oficina y la depreciación de los equipos de la oficina. ¿Se dan cuenta? Entonces, y todo esto conforman el cuadro de costos totales de la empresa. ¿Ok? Y el primer cuadro es el cuadro de costo de producción, costo total, pero de producción solamente. ¿Ok? Muy bien, gente. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, ya saben que estoy en el privado del WhatsApp y les responderé a la brevedad posible.